Diga, mi gente buena, mi gente bella y hermosa, que papá Dios le bendiga y le guarde. Yo hice una reacción acerca de Juan Carlos Harrigan, un hombre que ha sido un mentor para mí. Escuche la palabra que este siervo de Dios, por la misericordia de Dios, dice. Escuche esto, un hombre de Dios. Y alaba lo que Dios reina, porque cuando cae el poder de Dios no hay hechizo, no hay guanguá, no hay petró. Que llamen a las 48 divisiones del diablo. Un ángel es que mata al diablo, uno nada más. Alguien alabe a Jesús. Nuestro evangelio es un evangelio de poder. Dale el aplauso a Jesús de Nazaret. Él merece toda la gloria. Vamos, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Abre tu boca y bendice al que vive. Abre tu boca y bendice al que vive. Al Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. ¿Cuántos bendicen a Dios? Saluda al que te queda al lado y dile: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dile otra vez: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos creen eso aquí? Aleluya. Dale ese aplauso al Señor con fuerza, porque Él es bueno. Amén. Yo quiero, verdad, por causa del tiempo, sé que mucha gente tiene que viajar lejos. Yo quiero que abramos la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 8. No sé si es, hermano Andy, tan necesario tener la luz que haga uno aquí ciego casi, que no puedo verla. Creo que le estoy predicando a árboles porque no lo veo. Mónico, allá ayúdame con eso. Si pueden, si quiere quítela, porque si hombre te acaba. Ay, Dios mío. Ahora sí. Moisés, como un tipo como Elías que viene del monte, no le importa nada, pero gloria a Dios. Hechos capítulo 14. Quiero contarle algo muy breve. Leemos la palabra de Dios y dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Los paralíticos tienen que entender algo. Los predicadores no tienen varita mágica. Para usted sanarse, tiene que estar atento a la palabra de Dios y tener fe en la palabra de Dios. Usted no puede venir enfermo y pasarse el curso entero teteando, y cuando llegue la hora de orar por los enfermos, oren por mí. No funciona. La fe viene por el oír la palabra. Así que usted tiene que estar pendiente a lo que escucha, porque usted va a recibir según lo que escucha. Oiga esto: cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Esto yo hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, digo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Dioses bajo la semejanza de hombre. Amén. Puede sentarse y darle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a Jesús de Nazaret. El Señor es bueno. ¿Cuántos lo creen? Y su misericordia es
Yo le decía al Señor hace un rato, aún no tengo nada que compartir. Pero el Señor me dijo, comparte lo que yo compartí contigo esta mañana. Y yo quiero hablar un poco de lo que percibí por el Espíritu de Dios. Quiero hablar en poco tiempo sobre la necesidad que hay en la tierra de un hombre y una mujer ungida, de hombres y mujeres ungidas, de gente enviadas, de personas que escuchen a Dios y repitan en la tierra lo que escucharon oír del cielo. La necesidad que tenemos es grande. El mundo ha avanzado, ha crecido, se ha modernizado, pero la verdad es que hay una escasez muy grande de esa manifestación que hemos leído en libros y leído en las escrituras. Y Dios se está moviendo aquí, allá, por acá, en algunas áreas, pero todos sabemos que puede haber más de Dios y todos anhelamos ver más del Señor. Y uno a veces se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no se mueve? Y esa es la pregunta que nos hacemos constantemente. Si Él es Dios, ¿por qué no hace las cosas? Pero a través de los años y de estudiar las escrituras, nos vamos dando cuenta que la necesidad del mundo no es la ausencia de Dios, sino la ausencia de enviados de Dios. Porque en cada generación que hubo gente que escuchó a Dios, Dios hizo temblar el pueblo. Pues yo lo que mi hermano Juan Carlos está diciendo, que muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no vemos la maravilla que Dios hace? Óigame, Dios sigue siendo el mismo Dios de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos. Lo que pasa es que somos nosotros que no le buscamos. Nosotros estamos perezosos, estamos ahí sentados, esperamos el milagro. Es bueno que tú esperes, pero también sabes buscar tu milagro. Amén. Vamos a seguir escuchando lo que dice el siervo de Dios. Dios hizo maravillas. Y es tanta la lista que no alcanzaría el tiempo. Pero tanto en la escritura como en los libros o en las historias de avivamiento, nos damos cuenta que las ciudades estaban vacías hasta que llegó un hombre que cargaba a Dios. Sigo paro. Y debemos de entender que Dios no va a hacer nada en la tierra si no es por medio de un ser humano, sea hombre o mujer. Por eso la escritura dice, busqué un hombre que hiciera vallado y no lo hallé. Y como no había quien intercediera, derramé mi ira. Dios dice, estaba buscando a alguien que pudiera clamar y orar, pero como no lo encontré, mi ira fue derramada. Y a través de toda la escritura, tú te das cuenta que Dios siempre ha utilizado a un hombre o a una mujer, y que Él lo ha establecido así, y así Él lo hará. Cuando la teología te dice que de entre Malaquía a Mateo hubo 400 años de silencio, y creo que el silencio no es porque Dios no quería hablar, posiblemente que no había quien lo escuchara. Y lo que quiero llevarlo a lo siguiente, para no extenderme, seguiremos mañana posiblemente con este punto tan importante. Esta mañana yo leí el libro de los jueces. Ustedes saben que los jueces comenzaron a surgir de la necesidad que había en el pueblo. Dice la Biblia que cuando murió Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y esa falta de conocimiento comenzó a traer un problema, la ausencia de Dios. Dios dejó de manifestarse. En una de las escrituras de los jueces dice que el ángel de Jehová, él mismo habló y le habló al pueblo y le dijo todas las cosas que ellos estaban haciendo desagradable delante de Dios. Y cuando tú lees el libro de los jueces, te darás cuenta cómo Dios levantó un hombre llamado Sangar,
alguien que era un campesino, que lo que hacía posiblemente era arar la tierra, y vinieron 600 filisteos, y él tomó una guajica, un palo con hierro que usaban aquellas carretas, y con eso venció a 600 hombres, porque Dios le levantó y estaba con él. Ese otro mensaje. Sangar no tenía espada, pero usó lo que tenía a la mano. El problema es cuando queremos usar lo que no tenemos y despreciamos lo que tenemos. Pero eso lo dejamos para otro día. La Biblia dice que Dios le dijo en la escritura: yo dejaré naciones vivas, no la voy a eliminar todas, para probarlo a ustedes. Y no solo para probarlo, sino que para que esta generación nueva, que no conoce la guerra, que no peleó la batalla, que está viviendo en una tierra que otro pagó el precio, yo le dejaré naciones vivas para que hagan guerra contra ustedes, y así yo los pruebe y también lo entrene. Y en esas guerras ustedes se van a entrenar y van a conocer las armas. Y cuando tú lees esto te das cuenta que cuando Dios permite circunstancias en tu vida, Él siempre tiene un propósito para hacerte crecer, para hacerte madurar, para hacerte avanzar. ¿Sigo, paro? Y a veces nosotros llamamos las pruebas y lloramos por ellas y decimos: ¿qué prueba es esta? Y no sabemos que muchas de ellas son las que Dios permite para entrenarnos, para forjarnos, para formarnos, para darnos el carácter y la estructura que pueda sostener la gloria que Él quiere desatar sobre nosotros. Pero son otros temas que no hay tiempo para ello hoy. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre, a su nombre. Dile a alguien: prepárate, porque algo va a suceder. Dice la escritura, y ahí quiero tocar el tema. Dice la escritura en Jueces capítulo 2, verso 18. Y cuando Jehová les levantó jueces, dice aquí, Jehová estaba con el juez. ¿Con quién? Y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. ¿Cuándo obraba Dios? ¿Cuándo lo libraba Dios? Cuando el juez que él levantó estaba vivo. Sigo, paro. Mientras había alguien con Dios, Dios liberaba al pueblo. Todo el tiempo que aquel juez estaba vivo, Dios libraba a la ciudad. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían. Y esto me atrajo la atención. Y se iban ante otros dioses. Y esto me atrajo la atención. Y deberían de dejar a la mujer aquí donde está y creerle a Dios, porque Dios puede levantarla en el aire, pero déjenla ahí quieta, ahí, déjenla ahí mismo, déjenla ahí mismo. Diga conmigo: y cuando los jueces morían, el poder de Dios dejaba de moverse. Escuche atentamente estas palabras. Me atrajo la atención esta mañana cuando yo leí esta palabra, y es como un diario en mi espíritu. Y Dios me llevaba a mirar la necesidad de tener mujeres y hombres que oigan a Dios, que sean enviados por Dios. Estos jueces eran levantados por Dios, ungidos por Dios, y Dios le daba la fuerza, le daba la inteligencia, le daba la capacidad para librar al pueblo de los enemigos que venían. Pero aquí lo que me atrae es que, como Dios sigue usando a mi hermano Juan Carlos Arriaga, él está diciendo que hay muchas pruebas, hay muchas dificultades, hay muchas cosas que Dios la permite. ¿Tú sabes para qué? Para Dios glorificarse, para Dios manifestar su poder. Porque hay muchas pruebas que si Dios no la permite, Dios no puede mostrar su poder en ti, en tu vida. Vamos a seguir escuchando lo que dice el hombre de Dios, que está interesante este mensaje. Escuchemos. Dice: y cuando el juez moría, el pueblo se corrompía. Dios seguía vivo, el poder de Dios seguía allí, pero no había un receptor que transfiriera ese poder. Y cuando moría el juez, el pueblo volvía a sus andares, porque no había un líder,
no había un hombre ungido, no había quien lo corrigiera, no había quien lo dirigiera, no había alguien que estaba en contacto con Dios, y Dios dejaba de estar en contacto con toda la nación porque no había alguien que estuviera en contacto con él. Y eso me atrajo mucho la atención. Cuando el juez moría, dice la Biblia que el pueblo se corrompía y volvían a corromperse, y volvía la corrupción, y volvían los enemigos, y volvían las batallas, y volvían las guerras, y volvían las muertes. Pero mientras el ungido estaba vivo, la victoria estaba allí, la unción estaba allí, la protección estaba allí, los enemigos huían, el pueblo avanzaba. La gente en este país, muchos tienen un pecado horrible, peor que la idolatría, peor que la brujería, peor que el adulterio y la fornicación. Se llama la deshonra a hombres y mujeres llamados por Dios. Hablan deliberadamente, dicen lo que le viene en gana, no importando las consecuencias, porque piensan que tienen la última palabra. Y donde no se honra a los ungidos y a las ungidas, Dios deja de extender la mano y de hacer maravillas y de hacer milagros. Es un pecado que hay en este país, que hay que orar. Desfifarran a un pastor como nada, y la gente opina en burla como nada. Y eso hay que orar para que Dios tenga misericordia a su nombre. David sabía que Saúl ya no tenía la unción, y dijo: líbreme Jehová de yo tocar al ungido. Pero bueno, el punto aquí es que a pesar de tener un Dios tan poderoso, estaba limitado por la falta de un juez. Mientras había alguien que escuchaba a Dios, Dios se movía. Cuando ese alguien moría, el poder de Dios cesaba de fluir. Y eso nos deja ver la importancia que hay en ser gentes ungidas, gentes llamadas, gentes enviadas. El mundo necesita gente enviada por Dios. Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera los demonios. Jesucristo dejó 12, 11 personas entrenadas para operar en lo que él le había enseñado. El número 12 fue Pablo. El otro fue puesto ahí, pero Pablo, como abortivo, tomó esa posición de Judas. La realidad es que cuando habían jueces, Dios estaba con el pueblo. Cuando no habían jueces, Dios no estaba a favor del pueblo, porque el pueblo no tenía a alguien a quien seguir, no había alguien que lo dirigiera. Y hablando yo esta mañana con los camarógrafos, le decía: la generación de 40 años atrás, donde estaba Gigi Ávila, donde estaba Raki, donde estaba Torri Ortega, donde estaban Billy Graham, gente que estremecían el mundo, en esa generación la iglesia era más santa, la iglesia tenía más temor, la iglesia caminaba en ayuno más profundo. ¿Por qué? Porque habían pilares, habían jueces, habían hombres de Dios que salían al frente y hablaban al pueblo de parte de Dios, y el pueblo temía, y el pueblo sabía que esa mujer y ese hombre estaba bajo la unción de Dios. Estamos en un tiempo dificilísimo, donde el diablo ha logrado cambiarnos oro por espejito. Todavía ese espíritu del diablo sigue en República Dominicana, cambiando oro por espejito. Ahora todo con un buen traje, una buena cámara, y ya yo resuelvo la unción. No, la gente de antes te decía: me encerré 30 días hasta que yo oí la voz audible del Dios vivo. Y necesitamos orar, sigo paro. Necesitamos orar para que Dios vuelva a nosotros, para que vuelva a sacudir naciones, para que vuelva a levantar gente como decía Moisés, que pasen el Jordán y digan: así dice Jehová. Sigo paro. ¿Sabía usted que cuando Elías se le presentó acá dijo: es un loco? Pero a los 6 meses dijo: ¿dónde está el loco? ¿Por qué? Porque los profetas
muestran evidencia. Sigo paro. ¿Sabían ustedes que cuando Elías abrió el Jordán, ni siquiera se sorprendió? Ni siquiera dijo, espérate, Eliseo, déjame ver si esto funciona. Pareciera que estaba acostumbrado. Porque antes de Dios llevarte al público, te entrena en secreto. Sigo paro. Por eso David podía tener confianza en el público, porque había visto a Dios librarlo en el secreto. Y yo sé que hay gente aquí que Dios lo va a levantar como jueces, digámoslo así. Lo va a levantar como profetas, lo va a levantar como pastores bajo la unción del Espíritu Santo, donde Gualey y donde los barrios de este país y de esta nación van a temblar y van a decir: aquí hay una mujer y un hombre que Dios habla por ella.